El día 3 de marzo se ha publicado un documento que me parece que es importantísimo de la Comisión Teológica Internacional sobre la reciprocidad entre fe y sacramentos, sobre que es completamente absurdo celebrar los sacramentos sin fe. Pues son sacramentos de la fe y por tanto no tiene sentido celebrarlos sin fe. Este documento, que es un documento más o menos amplio, ha sido aprobado el 19 de diciembre y el Papa Francisco ha autorizado su publicación. Pienso que es importante porque en estos últimos pontificados de Juan Pablo II, de Pablo VI, de Benedicto XVI y de Francisco, pues son pontificados donde se ha hablado mucho de una nueva evangelización y en todos ellos se ha caminado como de puntillas en el tema de la iniciación cristiana. ¿Por qué? Porque es un tema que se estaba estudiando, que, bueno, ¿qué pasa con este modo de administrar los sacramentos que se ha seguido en la Iglesia europea cuando era una iglesia estatal hasta hace muy poco y cuando y se evangelizaba con la ayuda del poder estatal, y eso se pierde y ahora pues nos encontramos en una nueva situación, ¿no? Afortunadamente, dicho sea de paso, porque ya estaba bien de no vivir lo que dijo Cristo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Y claro, se había producido, como todo el mundo pertenecía a la Iglesia porque es una religión estatal, pues todo el mundo tenía que bautizarse, todo el mundo tenía que hacer la primera comunión, todo el mundo no, pero vamos, que era lo normal, ¿no? Socialmente hablando, tenía que confirmarse, tenía que casarse por la Iglesia, tenía que enterrarse cristianamente, etc. Es decir, que eran pues sacramentos celebrados con el presupuesto sin plantearse que haya una fe auténtica para celebrarlos. Es decir, las condiciones teóricas que los rituales de celebración de los sacramentos recuerdan eran más bien papel mojado, porque se producía el caso pues, de familias que bautizaban a sus hijos y que luego no los educaban en la fe, de familias que los llevaban a hacer la primera comunión cuando el chico luego no iba a ser la primera y la última comunión, de familias que animaban a sus muchachos a que tuvieran esos cursos de confirmación de adolescentes, pero que luego eran muchachos que no practicaban nada y que llegaba el día de la confirmación, se confesaban el día antes sin practicar nada, o sea, sin ir a misa los domingos, sin vivir una vida cristiana, sin haberse planteado el seguir a Cristo, ¿no? Y se les daba la confirmación porque era como un rito institucional que si tú perteneces a esta sociedad oficialmente católica, pues tienes que recibirlo, ¿no? Y a la hora de casarse, pues era muy implanteable, hasta hace relativamente poco, el unirse civilmente en lugar de celebrar el sacramento del matrimonio. Entonces, claro, las incoherencias, incongruencias que se iban produciendo eran tremendas. Y, bueno, pues afectando mucho a los sacerdotes, que siempre es el tema recurrente, en las reuniones de los sacerdotes siempre sale esa cuestión. Hombre, es que bautizan en estas condiciones, hombre, es que... Pero claro, si los obispos no enfrentaban la cuestión, pues entonces pues tampoco podía un sacerdote por su cuenta pues negarse a bautizar al chico de una familia que no los iban a educar en la fe, entre otras cosas, pues no estaban casados y no aparecían por la Iglesia, ni nada de nada, ¿no? Entonces, pues no podían negarse, porque en el obispado pues, le iban a decir, oye, mira, tal, no sé qué, porque era la costumbre social. Entonces no se enfrentaba a la cuestión. Nadie quería ponerle el cascabel al gato. Hasta el punto, por ejemplo, a mí me sorprendió que cuando el Papa Francisco, en su carta sobre la alegría del Evangelio, no toqué el tema de la iniciación cristiana, ¿no? Porque es un tema que estaba en estudio, estaba en debate y un tema espinoso. Entonces digo que esta publicación
de esa autorización al día 19 de diciembre por parte del Papa a la Comisión Teológica Internacional de este documento donde se dice que ya no se puede, no podemos seguir en estas incongruencias, que no se puede seguir lo que yo llamo la BBCC, bodas, bautizos, comuniones y confirmaciones celebradas inadecuadamente, sin fe. Yo tenía mucho aprecio al cardenal Fernando Sebastián, lo hizo cardenal el Papa Francisco para reconocer su tarea. Es un hombre que publicó 10 o 11 libros sobre este tema. Y le dolían los labios de cada vez que tenía oportunidad en las reuniones de los obispos españoles de decirles: no podemos seguir, como les dijo en una conferencia memorable antes de las Navidades del año 2015, no podemos seguir celebrando en falso los sacramentos. Y lo iba describiendo. Y es a todas luces, ahora pues salen esporádicamente, pues hace poco el obispo de Jaca decía que estos funerales que son lo más ajeno que puede haber al espíritu cristiano de la vida y de la muerte, o el arzobispo de Sevilla sobre el tema de cómo se están celebrando las bodas, que esto parece, yo qué sé, ¿no? Cualquier programa de estos americanos y tal. O sea, esas incongruencias, ha habido voces aisladas, pero ahora digo que me parece muy importante que sea Roma la que ha pedido a la Comisión Teológica Internacional, y la Comisión ha dicho: hasta aquí hemos llegado. Esto hay que enfrentarlo y indudablemente se tardará, habrá que tomar medidas, pero ya el hecho de que se haya hecho una clarificación doctrinal sobre la improrrogabilidad, no se puede prorrogar más estas incongruencias, pues ya me parece muy positivo. Yo le doy muchas gracias a Dios porque es de los puntos en la vida normal de la Iglesia que son urgentes remediar si queremos realizar una nueva evangelización. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere.